Hola, mi nombre es Edwin Gandarillas. En esta oportunidad estaré explicando el procedimiento civil de inicio a fin. En este video en específico estaré hablando acerca del proceso preliminar establecido en nuestro Código de Procedimiento Civil a partir del artículo 292. Bien, dentro de los procesos preliminares existen tres procesos establecidos, ¿no? Que son la conciliación previa, la exención de costos y costas y tres, las diligencias preparatorias. Bien, comencemos hablando acerca de la conciliación previa. Este es un proceso de carácter obligatorio, establecido así por el artículo 292. También se dice, dice el Código de Procedimiento Civil, que es de carácter optativo para procesos monitorios o procesos ejecutivos, pero necesariamente se debe hacer la renuncia expresa a la conciliación, ya que de lo contrario se presumirá la obligación de acudir a la conciliación previa. Es decir, que dentro de la demanda ejecutiva o monitoria se debe poner una pequeña parte que se está haciendo una renuncia expresa a la conciliación. Bien, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es que se acude ante el juez conciliador para pues que él señale día y hora para que se lleve a cabo la audiencia de conciliación. Obtenido eso, se procede a citar a la parte requerida en este momento, que aún no es demandada, con un plazo no menor a 3 días, ¿no? Una vez presentes en la audiencia, que en este punto el procedimiento civil establece que si no se presentara la parte requerida y presentar el justificativo que sea válido, se suspendería la audiencia por una vez. Hay otro caso que es, si no se presenta conciliación, se tendrá como una presunción simple contra el requerido. Bien, ahora continúo. No han pasado ninguna de esas dos cosas, pongamos un ejemplo. Entonces se presentan las partes a la audiencia de conciliación. Estará presente el juez conciliador y no es necesario que estén acompañados de abogado, pero si ellos quieren así, pueden estar. Bien, ambas partes serán escuchadas, sus pretensiones y una posible solución para llegar a la conciliación. Para comenzar, tiene una finalidad de obtener un resultado pacífico, de evitar un proceso posterior, ¿no? Aunque por estrategia puede ser que algunas personas simplemente, solamente por cumplir por el protocolo, acudan a la conciliación, pero no tengan la intención real de conciliar. Pero la conciliación tiene esa finalidad de resolver el conflicto, no de tal vez actuar con completa legalidad o que el que tenga la razón gane al 100%, sino buscar una solución pacífica intermedia. Podría suceder que ambos pierdan algo, no, pero así. Y el conciliador igual va a ir en esa dirección, de tratar de buscar una solución pacífica, de dar alternativas. Bien, finalizada la audiencia de conciliación, se elaborará un acta donde estarán las pretensiones, y si llegasen a un arreglo, también se establecerá el arreglo al que puede llegar. Puede ser total, es decir, que el problema en su totalidad se haya resuelto, o puede ser parcial, solamente sobre algunos puntos y sobre los otros no, o puede simplemente no haber conciliación alguna. En cualquiera de los tres casos, el juez conciliador pasará a conocimiento de la autoridad judicial de esa jurisdicción, quien dictará una sentencia donde se establecerá si hay conciliación total, parcial, o si no la existe. En el caso de que no la exista o sea parcial, la parte que requirió la conciliación puede acudir esta vez ya con esa acta y la resolución a un proceso posterior, que vendría siendo el proceso ordinario o el que viere conveniente de acuerdo al problema en cuestión. Un dato interesante sobre este tipo de procesos es que el domicilio real de las partes se mantendrá para el proceso posterior, si es que la demanda principal se presentara en un lapso posterior a la resolución emitida de la conciliación de 6 meses. También el artículo 293 establece que hay asuntos excluidos de la conciliación, es decir, que no son necesarios o no se pueden llevar a conciliación. Bien, se los voy a leer. 1. Los procesos en que fueren parte los incapaces de obrar. 2. A quienes expresamente le prohíbe la ley. 3. En beneficio de gratuidad, diligencia preparatoria y medidas cautelares. 4. En procesos concursales. 5. En procesos voluntarios.
si se suscitare contienda, la conciliación será obligatoria conforme lo prevé el artículo 452 del presente código, ¿no? Eso es cuando se va a acudir a un proceso ordinario posterior al proceso voluntario. O sea, algo sucedió en el proceso voluntario y se tiene que acudir o resolver este debate, esta cuestión, en un proceso ordinario. Pero para ingresar al proceso ordinario, otra vez para atrás, se tiene que cumplir la obligación del proceso de conciliación previa. 6. Cuando la parte demandada tuviera su domicilio en jurisdicción departamental distinta al lugar donde se promoverá la demanda principal o en el exterior, o cuando el domicilio fuera desconocido. El siguiente proceso establecido en el procedimiento civil en el artículo 298 es el proceso de exención de costos y costas, que como lo dice su mismo nombre es para que la parte que considere que tiene bajo recurso no puede costear tanto el pago de honorarios de abogado como el pago de costos intrajudiciales, pues puede solicitar esta exención según el procedimiento civil. Bien, ¿cuáles son los requisitos? Son 3. La mención de los hechos en que se fundare. 2. La indicación de la persona o personas con quienes se hubiere de litigar. Y 3. La justificación de la imposibilidad de obtención de recursos pecuniarios para cubrir los gastos judiciales. ¿Cuál es el procedimiento? Se presenta la solicitud a través de una demanda ante el juez de turno. Pueden haber dos situaciones: que se presente esta exención de costos y cosas durante la tramitación de un proceso ya en curso o antes de la iniciación de un proceso. En el caso de llevarse durante la prosecución del proceso, se llevará como una demanda incidental, y en el caso de ser antes del proceso, se presentará como una demanda nueva, dirigida ante el juez de turno, donde solicitará la exención de costos y costos. Sin más trámite, el juez, en el plazo de 3 días, recibida la demanda, mejor dicho, deberá resolver, pudiendo aplicar la totalidad de la exención de costos y costos, la exención parcial o negando. Esta resolución no tiene el carácter de ejecutorial, es decir, que se puede volver a presentar justificando, tal vez demostrando, acumulando alguna prueba que demuestre esa imposibilidad de cubrir los gastos judiciales, ¿no? Otro punto interesante es que si el demandante se le concede la exención de costos y costas, también tendrá el mismo derecho la parte demandada, salvo que rechazara y quisiera pues ser patrocinado por un abogado particular. Bien, ¿cuáles son los efectos de declararse exento de costos y costas? Dice, tendrá derecho a la asignación de un abogado, es decir, gratuito, a través del Ministerio de Justicia. 2. Estará exento total o parcialmente de los aranceles judiciales de las costas y costos. Y punto 2. Las y los abogados tendrán derecho al pago de los honorarios provenientes de la condenación en costos y cosas a parte adversa. Es decir, yo, abogado o patrocinante gratuito de una de las partes, al finalizar, llegar a una resolución, tengo derecho a que se me cancelen mis honorarios por el proceso hecho de acuerdo al arancel mínimo del Código de Abogado por la parte adversa, es decir, la otra parte. Y el último vendría siendo las diligencias preparatorias, que este tipo de procesos son direccionados a querer acumular elementos probatorios, sanear algún documento, adicionar. Es como, para ser más claro, voy a leer el artículo 305. En todo proceso podrá sustanciarse etapa preliminar por iniciativa de quien pretendiere demandar o por quien supusiere fundamente que será demandado ante la autoridad judicial. ¿Con qué finalidad? Por ejemplo, determinar o completar la legitimación activa o pasiva de las partes, anticipar el diligenciamiento de la prueba que pudiera perderse. 3. Practicar la diligencia que corresponda para verificar la mora del deudor y obtener elementos probatorios que sirvan de fundamento al proceso posterior. Ejercitar cualquier otra medida cautelar que otorgue mérito al proceso posterior. Entonces son varios movimientos, varios actos, varios tipos de procesos que se puede realizar con la finalidad de asegurar, de afianzar el proceso posterior, de que el proceso posterior tenga un cimiento sólido sobre el que avanzar.
¿no? Nos falta algo, o sea, no tenemos todas las pruebas necesarias para ir directamente a la demanda, por eso acudimos a las diligencias preparatorias, que, como su nombre bien lo dice, es preparatoria, estamos preparando, ¿no? Ya la demanda posterior. ¿Cuáles son? Lo establece el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, que dice, uno, por ejemplo, la declaración jurada, ¿no? Eso es de la persona que vaya a considerar o considere que a futuro vaya a ser demandada. Entonces presta su declaración acerca, aquí dice acerca de su personalidad, comprobación sin la cual no pudiera iniciarse eficazmente el proceso. También dice el reconocimiento de firmas y rúbricas, que es un proceso que es el que más sucede, ¿no? Porque normalmente se hace documentos privados que no tienen el carácter público, así que se puede proceder por esta vía de las diligencias preparatorias para que se proceda al reconocimiento judicial, ¿no? Porque normalmente se hace el reconocimiento de firmas que es ante el notario de fe pública, pero si por alguna razón no sucedió esto, se puede hacer en esta instancia a través del juez. También está algo interesante de esto que dice que la persona emplazada, es decir, el reconocimiento de firmas de un documento, citamos, ¿no es verdad? Posteriormente ya el protocolo. Si la parte demandada no se presenta, se tiene por reconocida la firma. Es decir, que la firma es verídica, es válida y es legal, constituyéndose ya el documento en un documento con carácter público. Y en el caso de que tenga, por ejemplo, el plazo vencido, suma líquida exigible, podría irse ya a la vía ejecutiva. Bien. En el caso de que se presente, pues no sé, se debate, se hacen ya los peritajes y cuestiones así. Otro punto es la exhibición de, por ejemplo, bienes muebles, testamentos, títulos u otros documentos que en el caso de la evicción justifique el derecho a la propiedad de bien, el título en el caso de saneamiento justifique la posesión actual de la persona, ¿no? Entonces, la exhibición se refiere a que hay algún documento o algún bien que está en posesión de la parte demandada, pero nosotros como parte demandante no tenemos acceso a esos documentos o a esos bienes. Entonces, a través del juez solicitamos que el juez ordene que exhiba esos bienes o documentos. Por ejemplo, un testamento, ¿no? Que oculten un testamento, por ejemplo, ¿no? Bien. 4. El nombramiento de un defensor que lo represente en el proceso en los casos de desaparición. 5. La designación de un tutor para el litigio en el caso de incapaz que, habiendo sido demandado, careciere de tutor o representante legal. El diligenciamiento de inspección judicial, pericia testifical anticipada. 7. La citación de quien hubiere de ser demandado por reivindicación u otra acción de que fuera necesario conocer el carácter en virtud del cual ocupa el bien objeto del juicio a promoverse. Bien, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento civil en su artículo 307 nos dice que la parte demandante deberá de presentar la demanda de solicitud de las diligencias preparatorias fundamentando cuál es la que pretende o cuáles son las que pretende y la finalidad que tenga esta para el proceso posterior. Es decir, que la diligencia preparatoria que está solicitando le sea útil al proceso posterior y que debe fundamentar cómo es que esa diligencia va a ser útil al proceso posterior. ¿Okay? La autoridad judicial va a calificar y podrá proceder a la admisión o al rechazo de la diligencia preparatoria. En el primer caso, es decir, de admitida la diligencia preparatoria, podrá proceder a citar a la parte demandada para que tome conocimiento de la diligencia preparatoria que se ha solicitado, salvo, dice el procedimiento, que pudiera frustrar la finalidad y eficacia de las medidas cautelares. Es decir, por ejemplo, en un reconocimiento de firmas y rúbricas es necesario obviamente citar a la parte para que se apersone. Pero si es una diligencia distinta, es decir, que necesariamente debe de ser sin que la parte contraria tome conocimiento, ya que pudiera ocultar bienes, esconder, hacer algo que entorpezca la utilidad, la medida, la diligencia que se está solicitando, pues el juez puede optar por no citar a la parte demandada. Bien, también nos dice el procedimiento civil que en el último caso, diligenciada la medida, es decir, asegurada, una vez asegurado que ya está fuera de riesgo que el demandado vaya a entorpecer el proceso, que se ha logrado consolidar la medida que solicitaba la parte demandante, se dará conocimiento de ellas a la contraparte.
Un dato interesante sobre el tema de reconocimiento de firmas es que dice el artículo 307.5 que la parte citada para reconocimiento de firmas y rúbricas concurriere fuera de la hora señalada en el emplazamiento, pero dentro del horario laboral del juzgado del día señalado, la autoridad judicial estará obligada a llevar a cabo la audiencia correspondiente. Es decir, que si el llamado, el demandado a reconocer su firma no se presenta a la hora indicada en el emplazamiento, pero se presenta dentro de la jornada, dentro de ese día, jornada laborable, el juez tendrá la obligación de llevar a cabo la audiencia correspondiente de reconocimiento de firma. Porque recordemos que si no se presenta, se tiene por reconocida. Entonces, teniendo esto, es que se le concede al demandado esta oportunidad más, ¿no? Bien. Oposición. La parte contra quien se pierde la medida podrá oponerse a esta en el plazo de 5 días de la citación o bien solicitar su aclaración, modificación o ampliación. En ningún caso se podrán plantear excepciones ni incidentes, las que deberán reservarse para el proceso posterior, ¿no? Podrán contestar, pedir ampliación, modificación, decir que es excesivo, pero no pueden contestar de manera incidental o excepcional, ¿verdad? También habla de los recursos. La resolución que rechaza la diligencia admitirá recurso de apelación en el efecto devolutivo. Es decir, yo demandante solicito una diligencia preparatoria fundamentando la finalidad para el proceso posterior, pero el juez me la niega. Tengo la opción de presentar el recurso en el efecto devolutivo. Bien, esa ha sido la primera parte o el primer video que subiré acerca del proceso civil. Espero que les sea de utilidad y no olviden suscribirse, que eso motiva mucho a continuar subiendo videos. Sí, y hasta la próxima, ¿ok? Que tengan buen día.